Estamos en la Quinta Presidencial de Olivos, vinimos a entrevistar al presidente Alberto Fernández. Estoy junto a Nora Beiras, a Romina Calderaro. ¿Qué le vamos a preguntar? Hay de todo para preguntarle. En la Argentina siempre sobran los temas y particularmente ahora, clases, vacunas, inflación, justicia. ¿Qué va a hacer con todo esto? Que son problemas que tenemos los argentinos. De todo, Romy. Si sabiendo los problemas que iba a ocasionar, que le está ocasionando la pandemia, hubiese aceptado la candidatura a presidente de todos modos. Bueno, los invitamos a compartir con nosotros esta experiencia y a ver la entrevista. Buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias por recibirnos. Un gusto. Queremos arrancar preguntándole por lo que concentra la atención de todos los argentinos y las argentinas hoy, la campaña de vacunación. Sabemos que hay demoras a nivel mundial con la entrega de vacunas, pero que a la vez usted ha charlado con Xi Jinping, ha charlado con Vladimir Putin. ¿Qué noticias tiene respecto de la llegada de más vacunas a la Argentina? Estamos trabajando mucho y fuerte para empezar a concretar la llegada de más vacunas. Hubo claramente una demora en las prevenciones que había hecho Rusia. Rusia debería, a esta altura de los acontecimientos, haber entregado 10 millones de vacunas para vacunar a 5 millones de argentinos en enero, y eso tiene un retraso clarísimo. La explicación que nos dan es que ha habido un retraso en la elaboración, porque parece que en la producción de vacunas hay que hacer como una escalada en la producción y eso se ha retrasado. Y que la producción india, que es donde tienen que llegarnos las vacunas, también tiene un retraso, pero allí por una cuestión de garantizar la calidad de la vacuna, que el Instituto Gamaleya está terminando los controles de calidad sobre India y eso se ha demorado 2 semanas aproximadamente. Los cálculos dicen que después del 15, los cálculos que ellos hacen, que después del 15 todo esto se normalizará y yo confío que sea así. Pero como además nosotros llevamos adelante otras negociaciones, lo que estamos recibiendo en unos días son, confío que más vacunas de Rusia y vacunas de AstraZeneca, vacunas que están llegando de India, que nos están adelantando parte de lo que se habían comprometido a entregar en febrero. Y es algo importante porque es 1.200.000 vacunas, casi más que lo que inicialmente habíamos previsto con AstraZeneca. Yo sigo con la idea de que podamos recibir las vacunas de acá al 31 de marzo que Rusia se comprometió a entregar y acelerar la vacunación al máximo, porque la propuesta y la idea que yo tenía era contar con esas vacunas para vacunar a los 13 millones de personas que están en situación de riesgo. Ahí incluyo al personal de la salud, a las fuerzas de seguridad, a los docentes, a los mayores de 60 años, por el hecho de ser mayores tienen un riesgo, y a los que son menores de 60 años, pero tienen alguna enfermedad prevalente que pueda hacer que las 2 vacunas sean necesarias. Teniendo en cuenta estos tiempos que se van demorando, quizás el gobierno, también en boca tuya y de algunos ministros, fue demasiado generoso en precisar cifras de cuándo iban a llegar y generó una expectativa que alimentó críticas. En verdad, no era lo que nosotros hicimos, fue contar lo que dice el contrato. O sea, nosotros firmamos un contrato. No es que a nosotros se nos ocurrió decir vamos a recibir 5 millones de dosis para vacunar, dosis suficientes para vacunar a 5 millones de personas en enero y otro tanto en febrero, y hemos ejercido una facultad que teníamos de pedir para vacunar a 5 millones de personas más en marzo. No es que se nos ocurrió, hay un contrato firmado y lo que nosotros contamos es lo que ese contrato decía. Y ha habido una imposibilidad fáctica de Rusia de cumplir con ese contrato. O sea, no es que uno tuvo un acto de optimismo y se le ocurrió decir voy a tener estas vacunas que nadie me estaba garantizando. Estaba firmando un acuerdo entre Estado y Estado y el Estado ruso me estaba diciendo que podía cumplirlo. Para dispensar un poco a Rusia, tengo que confesar que el problema que enfrenta Rusia lo enfrentan todos. Yo en estos días hablé con el primer ministro de Portugal, Costa, que es el presidente actual, el presidente pro tempore de la Unión Europea. Hablé con Merkel y hablé con Macron. Los 3 tienen problemas para recibir vacunas. Inclusive con Merkel dedicamos una parte bastante extensa de la charla a hablar de la vacuna de Gamaleya,
porque ellos no la tienen aprobada y quería conocer qué experiencia teníamos. Yo les transmití mi experiencia y la confianza que tengo en la vacuna, que es absoluta, porque hemos dado más de 300.000 dosis y no hemos reportado un solo efecto adverso. ¿Usted cuando la recibió no sintió nada? Nada. Ni un poquito de fiebre, nada. Yo no tuve ningún efecto. Advierto que hay gente que dice que tuvo dolor de cabeza, que le subió la fiebre, que le dolió el brazo durante un par de días cuando le aplicaron la vacuna, pero la verdad yo no tuve ninguno de esos efectos. Se lo conté a Merkel además. Se lo conté. Y después de eso vino el informe publicado por Lancet, que solo verifica la calidad técnica de la vacuna. Ahora, y justamente ante eso, no ante ese informe publicado y teniendo en cuenta lo que gran parte de la dirigencia política opositora, circunscribiéndolo en el arco de Juntos por el Cambio, dijo sobre la vacuna rusa, ¿no? Que parecía que venía Stalin vacunando a la gente. Sí. ¿Cómo evalúa usted esa reacción de la oposición política en un tema de salud? Porque han dicho cosas a mí me parece que realmente son muy riesgosas. Me parece muy poco feliz todo ese debate en los términos en que lo propone la oposición. Muy poco feliz. Porque la verdad que nosotros actuamos con toda responsabilidad. Yo escuché decir que las vacunas llegaron por un acuerdo de Cristina con la inteligencia rusa. Escuché decir que la vacuna era absolutamente no confiable. Escuché a un ex ministro de Salud al que se le vencieron millones de vacunas decir que no se podía confiar en esa vacuna. Escuché decir un montón de cosas que realmente eran absolutamente incomprensibles. Bueno, ahora la publicación de The Lancet acalló un poco esas críticas oscurantistas. Sí, claro, pero mientras tanto asustaron a un montón de gente. Sí, es cierto, pero en el ahora es cierto que faltan vacunas, hubo retrasos, pero todos los distritos han recibido una buena cantidad. Y la estrategia es muy distinta, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires que en ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, hoy me mandaba una mujer de 61 años el certificado y la foto de cómo ha sido vacunada, ¿sí? 61 años, provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay un registro de preinscripción. ¿Usted siente que en la ciudad de Buenos Aires se está retaseando información? Porque Luana Volnovich dijo el otro día que Rodríguez Larreta no se comunicó con ella para coordinar con PAMI y da la sensación de que no saben o no quieren o no pueden vacunar con lo que tienen, digamos. No, eso no lo sé. Y si me guío por las palabras de Quirós, que habla con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, nunca le he escuchado un comentario adverso a la vacuna. No sé realmente cómo es el plan de vacunación de la provincia. Tengamos presente que las vacunas que nosotros hemos repartido hasta aquí han estado destinadas al personal de la salud. Y tengamos presente también que a la ciudad de Buenos Aires razonablemente por la cantidad de personas que trabajan en la salud le estarían faltando dosis, con lo cual primero tendría que terminar de vacunar al personal de la salud. No quiero aventurar una opinión en ese tema porque no conozco cómo es el plan. Lo que sí tengo claro es que las vacunas que hemos distribuido básicamente son para el personal de salud y en esos términos se están distribuyendo y dando y aplicando a las personas. Pero sí, un registro de preinscripción no es ordenador, la población objetivo es importante. Puede ser. Eso es lo que hizo la provincia de Buenos Aires y puede ser. También uno va conociendo qué demanda hay en cada lugar. Puede ser. Nunca olvidemos que es una vacunación que no es obligatoria. Por lo tanto, es ordenador básicamente para saber qué demanda de vacunas tenés. Ahora, no sé lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, francamente no sé. Francamente, por eso no quiero entrar. Como para mí el tema de la vacunación es un tema muy serio y como creo que debemos abordarlo con responsabilidad, trato de sacar cualquier condimento político al tema y no conozco bien qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, con respecto, a lo que vos decías, perdón, usted y vos para que todo el mundo sepa, nos conocemos todos hace mucho tiempo y la verdad cuesta mucho hablar de ustedes. Sí. Hablémonos. Bueno, ponete de acuerdo. Hablemos de usted. Con respecto justamente, usted decía de llegar a tener, la perspectiva que tenían era 13 millones de personas vacunadas como para tener un universo que permitiera cierto alivio social general. Esa especulación hoy en día, teniendo en cuenta estas reprogramaciones de la llegada de las vacunas, ¿tienen un mes
posible para llegar a esa cantidad de vacunados? Bueno, según me dicen las autoridades de Gamaleya y del Fondo Soberano de Rusia, ellos a partir del día 15 de febrero estarían en condiciones de avanzar con el suministro. Nosotros el cálculo que hacemos es que mensualmente podemos vacunar en Argentina a lo sumo 4,5 millones de personas. Es el máximo. Claro, porque no hay capacidad de vacunación. Claro. Ahora, yo le he pedido a Ginés que veamos de arbitrar mecanismos para facilitar esa cantidad de vacunadores, para ponerle un nombre. ¿Qué sería? Y por ejemplo, yo estoy viendo algunas experiencias que se están dando en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, habilitar farmacias para que las farmacias suministren vacunas. Y ahí uno ampliaría el número de establecimientos, ¿no? Y podría acelerar el paso, pero todo indica que mensualmente la Argentina difícilmente pueda dar más de 4,5 millones de vacunas por mes. Sí, la negociación con China está ahí, ¿no? Por 1 millón de dosis de Sinopharm. Con China tuvimos una serie de idas y venidas razonables en la discusión. Es una vacuna que es particularmente más cara. $30, ¿no? 40 las dos dosis. Las dos. $20 cada dosis. Es una vacuna. La rusa cuesta 9,50 cada vacuna. O sea, $20 contra 40, para decirlo así. Y si uno lo compara con AstraZeneca, es mucho más, porque la dosis de AstraZeneca cuesta 4,50. Claro. O sea, $9 contra 40, es 4 veces. Entonces, la verdad es que lo que nosotros le propusimos es hacer un contrato inicial y quiero aclarar que es un precio que han mejorado para nosotros. Eso quería referirme, claro. Hubo una negociación. Hubo una negociación y en virtud de que nosotros le planteamos que nos parecía muy excesivo. ¿Por ese millón o por los otros 30 que querían? No, ellos nos propusieron comprar 30 millones, sí. Pero la verdad es que nosotros tenemos una serie de contratos firmados que nos garantizan vacunas para mucha gente, para 25 millones de personas. Entonces, no sabemos si necesitamos, porque si nosotros compramos 30 millones, además de los 25 que tenemos, estaríamos comprando vacunas para argentinos que no existen. Claro, para argentinos que no existen. Entonces, la idea que teníamos le propusimos comprar 1 millón ahora para aprovechar ¿Al precio? A lo que ellos proponen. Okay. $40 las dos dosis. 20 cada una. 20 cada una. Y ellos nos proponen una opción a comprar 4 millones de dosis más en marzo, y nos proponen una opción para completar los 30 millones si finalmente lo queremos. ¿Más baratas? ¿El resto más baratas? No. No, pero por eso yo quiero aclarar que ellos ya han reconsiderado el precio. Claro. Y tenemos un precio reconsiderado. Sí, por lo menos reconsiderado, pero entiendo que es una vacuna que también ha sido muy analizada y parece científicamente muy aceptada. Y igual estamos ahora en el proceso donde el ANMAT tiene que verificar la calidad de la vacuna. Que ya está en proceso de concluirlo, pero a mí eso también me parece muy importante, porque no es que nosotros, todos de repente se sintieron aliviados cuando The Lancet salió publicado, pero descuidamos lo que ha dicho nuestro órgano fiscalizador, que quiero aclararle para que cada argentino sepa que tiene la más alta calificación del mundo. O sea, los organismos fiscalizadores de medicamentos, la más alta calificación que reciben es el número 4. Así está calificado el ANMAT. Tiene la misma calificación que la FDA o la europea. La autoridad europea, la misma calificación. Y la verdad que son organismos que trabajan con mucha responsabilidad, donde no hay ninguna posibilidad de presionar a alguien para que pruebe algo que no corresponda. Y que yo quiero que sigan trabajando así, quiero que sigan trabajando con libertad, con autonomía y preservando esa calidad científica. La denuncia de Carrió por envenenamiento pasó mejor vida, ¿no? No. A mí me parece, no sé si pasó mejor vida, pero me parece poco feliz. Francamente me parece muy poco feliz. Y eso es lo que yo apuntaba hace un rato, cuando hablo de pedirle a todos responsabilidad para entender que estamos hablando de una pandemia que está asolando al mundo y que nosotros
tenemos que ganarle al tiempo para tratar de vacunar mayor cantidad de gente antes que el otoño llegue, por el riesgo de la segunda ola, que además es un virus que va mutando y va mejorando su performance, entre comillas, o sea, tiene más capacidad de contagio, más capacidad de daño. Hoy hablaba con Macron y Macron me hablaba de el problema que ellos tienen porque tienen en Francia la cepa inglesa, la cepa brasilera, la cepa sudafricana, y bueno, es un problema que nosotros hasta aquí ese tema lo venimos acotando y con mucho esfuerzo, controlando migraciones y controlando de dónde viene cada uno. Pero yo creo que hay que seguir trabajando con mucha seriedad. Esto es lo que pido, que estamos hablando de una pandemia, de un descontrol en el mundo. Es muy impactante escuchar a los líderes europeos decir que no, les han fallado con las vacunas. Es muy impactante. Justo en ese punto le quería preguntar, ¿el contrato con Pfizer ya lo da por caído? A mí me parece que Pfizer no tuvo vocación de avanzar con nuestro contrato. O sea que ya no cuenta con y la verdad es que cuando uno mira lo que está proponiendo Pfizer, está proponiendo prácticamente los grandes volúmenes a 6 meses vista. Claro. La verdad que no soy yo quien no ha querido. Creo que ellos objetivamente han tenido dificultades para suministrar. Por eso tienen los problemas que tienen en Europa y en otros lugares de América Latina. Le están pidiendo a algunos candidatos presidenciales en la región que usted interceda ante AstraZeneca para garantizarles dosis. Bueno, se lo han pedido en Perú, se lo han pedido en Ecuador. ¿Ya hizo esas gestiones? Sí. Hoy hablando con Macron, que he logrado un buen entendimiento realmente con él. En muchas cosas tenemos pareceres comunes. Y él me propuso de avanzar ante la Organización Mundial de la Salud y me propuso a ver si lo podíamos hacer juntos. Le dije inmediatamente que sí, que la vacuna sea un bien global, como planteamos los dos en el G20, que sea un bien global, que no reclame derechos intelectuales ni royalties por derechos de propiedad, y que se pueda producir libremente en todos los lugares que se pueda producir. Y porque además hay un mundo que está quedando a la intemperie, que es el mundo más pobre, el mundo más necesitado. Y creo que tenemos que trabajar por eso. Yo veo con mucha preocupación lo que pasa en América Latina, porque han tenido dificultades los presidentes de la región, seguramente han tenido dificultades para conseguir contratos y vacunas suficientes para su gente. Yo la verdad es que tengo una preocupación global por este tema. A mí me preocupa cada argentino por sobre todas las cosas, pero me preocupa lo que le pasa a cualquier persona del continente, pero también me preocupa lo que le pasa a África. También me preocupa, y lo que tanto hablamos de cómo iba a ser el mundo después de la pandemia, y todos creíamos que podíamos ser mejores. Yo quiero que seamos mejores, porque si no descubrimos lo mínimo que somos frente a la tragedia de la pandemia, entonces nada nos puede convencer de la dimensión de la crisis. ¿Qué necesitamos para que el mundo revea sus formas? Bueno, hasta ahora en la OMC han votado en contra, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, de liberar la patente de... Bueno, a mí yo celebro, la verdad, la idea de Macron, y la verdad que quiero ayudarlo y quiero acompañarlo y quiero ayudarlo en todo lo que esté a mi alcance, porque necesitamos que así sea, simplemente por eso. Porque, vuelvo a repetir, es un virus que cuando uno lo creía controlado, mutó y volvió a generar otro problema. Es muy impactante. Es muy impactante hablar con Merkel y que Merkel cuente que tiene todo cerrado. Que Macron diga, bueno, yo he logrado lo que otros países de Europa no pudieron, que es mantener los colegios abiertos. Es muy impactante. Estamos hablando del mundo central, el mundo desarrollado, el mundo más rico, el primer mundo, como fue en otras épocas. De ese mundo estamos hablando. Ese mundo le está pasando esto. Entonces, por eso me parece que hay que hacer todos los esfuerzos para que el mundo cambie. Ese mundo donde todo se convierte en un hecho de ganar debe ser revisado, porque ganan unos pocos y pierden millones. No es un buen mundo, es un mundo deplorable, éticamente deplorable. Es el mundo del descarte del que habla el Papa. Se salvan los que tienen y el resto queda descartado. Es un mundo para pocos. No es un buen mundo ese. Y francamente yo creí
y todavía tengo algún grado de esperanza. Cada vez más pequeña, imagino. Cada vez más pequeña. Pero bueno, me aparece Macron y me renueva las esperanzas. Claro. Pero digo, yo la verdad es que espero que el mundo se dé cuenta de la tragedia, porque es trágico lo que ha pasado. Y la tragedia no termina. El otro día lo escuchaba una declaración que creo que era de Valdano, que me pareció para llamar la atención. Él se preguntaba la misma pregunta que nos hacíamos todos: ¿cómo iba a salir el mundo después de la pandemia? Y él dijo algo así como: todos creímos que después de la pandemia todos íbamos a salir mejores, pero la realidad es que los que eran buenos salieron buenísimos y los que eran malos salieron malísimos. Bueno, eso hay que cambiarlo, ¿eh? Eso hay que cambiarlo. Usted habló de no sé si alegría es la palabra, pero la satisfacción de Macron por haber podido mantener las escuelas abiertas. Bueno, hay un proyecto en curso del Gobierno Nacional para retomar las clases presenciales con protocolos en cada provincia que avanza, tendrá sus retrocesos o no, pero hay un problema serio en la Ciudad de Buenos Aires, que es que la comunidad educativa considera que pidió una postergación del comienzo, porque considera que ni la limpieza, ni las condiciones edilicias, ni la distancia están garantizadas de la manera en la que lo plantea la ciudad. Yo sé, no lo quiero hacer pelear con Larreta, pero es realmente un problema. Han puesto un poco el carro delante del caballo, es el 17 y punto. Y hay poco diálogo, usted que es un cultor del diálogo. No, yo primero lo que quiero que todo el mundo entienda es que nadie quiere que las clases no empiecen. La cosa queda planteada como que en la Ciudad de Buenos Aires quieren y el resto no quiere. No, todos queremos que las clases empiecen, porque también es una tragedia que un chico se retrase en su educación. Y porque ya tenemos que pensar que en un año se den virtualmente los contenidos curriculares de 2 años. Es un esfuerzo enorme el que hay que hacer. Es un esfuerzo enorme que tienen que hacer los padres y los chicos y que tienen que hacer los maestros, sin duda. Ahora, lo que nosotros tenemos que garantizar a los maestros son condiciones seguras de trabajo. La vida primero. Claro, seguras de trabajo. O sea, a mi juicio es: todo docente mayor de 60 años debe ser vacunado. Todo docente de menos de 60 años con alguna enfermedad prevalente debe ser vacunado. Y los que están en riesgo y no son vacunados tienen que ser reemplazados por suplentes. Y así tenemos que ir avanzando. Ahora, yo quiero ser franco, yo no veo oposición de los docentes a este planteo. No lo veo. Lo que veo es que se ha planteado mediáticamente un debate donde quieren mostrar que hay gobiernos nacionales y provinciales que no quieren que las clases empiecen, no sé por qué razón no querremos, y hay un gobierno, que a toda costa quiere que empiece. Eso es falso, eso es un dilema falso. Todos queremos que las clases empiecen. Bueno, el expresidente Mauricio Macri ha hecho de esto su bandera de lanzamiento, ¿no? De pronto tiene un interés por la educación que le desconocíamos. Sí. Por ahí la pandemia logra efectos. Sí, por ahí lo hizo más bueno, la pandemia lo hizo más bueno, y capaz que ahí funcionó. Pero a la luz de lo que ha sido su historia de presidente, fue un gobierno de retasearle recursos a la educación. ¿No se volvió a comunicar con usted, no, en este tiempo? No he vuelto a hablar con él. Pero también este es un tema serio, porque la verdad la falta de clases, es cierto que le altera la vida a las familias porque los chicos se quedan en casa y entonces hay que pensar en quién los cuida y ese tipo de cosas, porque no todos tienen conectividad y entonces la educación es un problema. Todo eso es verdad, pero también es verdad que hay que garantizar la educación de modo tal que no se convierta en un problema. O sea, yo no creo que Merkel sea un ser dañino que quiere que los alemanes no aprendan. O sea, por algún motivo no está teniendo clases. Y así pasa en muchos países de Europa, y no puedo pensar que en Europa se han confabulado en que los europeos no aprendan. No puedo pensar en eso. Entonces, lo que hay que hacer es buscar el modo de hacerlo con las garantías debidas. De alguna manera la oposición, al tomar este tema como bandera, lo que sí logró fue instalarlo en la discusión pública. Si no estuviera tan instalado, ¿el gobierno hubiera impulsado el regreso a las aulas desde marzo? Pero por supuesto, porque todos somos conscientes que por la forma en que la Argentina distribuye su riqueza, hay muchísimos chicos en Argentina que no acceden a la conectividad.
Todavía están discutiendo si la conectividad debe ser un servicio público o no. Entonces, está clarísimo que todos somos conscientes de eso. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que, bueno, no sé, hay formas y formas de hacer política. Y a mí me parece que esta forma de hacer política con temas tan sensibles para la gente, donde en verdad no deberíamos gastar un segundo en discutir. Porque un chico que se retrasa en el colegio, en la era de la inteligencia, es un chico que lo postergamos en su futuro. ¿Quién puede querer eso para un argentino? Nadie puede quererlo. Ahora, nos hacen debatir estas cosas, ¿no? Yo siempre cuento que Berger, que es un sociólogo americano que me gustó mucho leerlo, un experto en medios, ha hablado mucho sobre medios de comunicación. ¿Berger? Y él decía que en realidad la mayor muestra de decrepitud de una sociedad es cuando una sociedad discute lo obvio. Y tiene razón. Y a veces siento que todos los días discutimos cosas obvias. Ahora, presidente, justamente, usted si hay algo que lo caracteriza y de lo cual reivindica es su capacidad de diálogo, ¿no? Y su predisposición a hablar con todo el mundo. Y en todo el mundo es hablar con todos los medios. Ahora, y esto ha marcado una diferencia con lo que fue el último periodo, básicamente de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Ahora, la respuesta de los medios dominantes no parece haber cambiado, al contrario, uno mira la primera plana de los medios o los sumarios de los noticieros y es difícil. Es difícil. ¿Cómo hace? ¿No piensa que la estrategia por ahí no es la adecuada? Porque usted va con mucha predisposición. Había una frase de Lincoln que era muy inteligente y que yo siempre rescataba. No lo podía decir mucho en las unidades básicas, porque reivindicar a Abraham Lincoln en las unidades básicas no sirve. Pero la frase de Lincoln decía: se les puede mentir a algunos todo el tiempo, se les puede mentir a todos algún tiempo, pero no se les puede mentir a todos todo el tiempo. Y yo siento que la gente ya se dio cuenta. La gente ya se dio cuenta. El debate que se abrió con la ley de medios expuso quién es quién en el sistema de medios argentinos. Y expuso cómo actúan los medios argentinos como factores de poder. Y la gente tamiza eso, tamiza. Si la gente no tamizara eso, el resultado sería que nosotros no podríamos ganar una elección y la ganamos. Y yo estoy empecinado en que la Argentina recupere la cultura del diálogo y que recupere la cultura del respeto, porque si no, no podemos avanzar como sociedad. Con lo cual, yo no dejo que escriban y que digan. Un periodista de uno de esos medios me decía que el otro día lo habían llamado de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, para preguntarle cómo estaba la vida del periodismo con el peronismo en el poder. Y que él contestó: no, la verdad es que hay absoluta libertad, yo tengo mis programas y escribo, nunca he recibido un llamado del gobierno. Esto es igual que cuando estaba Macri. Y yo le dije: no es igual. Porque muchos medios que estaban contra Macri no lo pasaron así. Y muchos periodistas que eran cuestionadores de Macri no lo pasaron así. Y recibieron presiones. Y los medios, los dueños de algunos de esos medios, terminaron siendo perseguidos y encarcelados. No es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que entender es que esto no es el diario de Moreno en la Revolución de Mayo. Esto es un conglomerado empresarial que defiende intereses económicos y en defensa de esos intereses usa muchos medios de comunicación. Esto es así y no hay más vuelta que darle. Y no va a cambiar y usted no tiene esperanza ni idea de hacerlo cambiar, digamos. Eso yo lo toma como variable fija. Yo lo que creo que la ley de medios, lo mejor que tuvo, he sido muy crítico de la ley de medios, pero lo mejor que tuvo es que instaló este debate en la sociedad argentina. Y en la sociedad argentina ya sabe quién es quién. Ya sabe quién es quién. Usted dijo: no importa, nosotros tenemos que gobernar como cada día. Perfecto, es cierto. Si uno se pone a escuchar, digo, cualquier persona, más un presidente, lo que dicen todo el tiempo los demás, es imposible trabajar. De ese trabajo cotidiano, usted dijo una vez: me contestan y me hablan siempre como si fuera un presidente normal y soy un presidente que está gobernando una pandemia y entiendo lo dificultoso que es todo el trabajo que lleva y que llevó y que llevará administrar esa pandemia y no lo subestimo para nada, para nada. Sin embargo, también está el tema económico
Y hay un sector que yo identifico más en la clase media que en la clase baja, porque se han ocupado mucho de la clase baja, que ha perdido su empleo y no lo ha recuperado, que ya no accede a los beneficios del Estado del peor momento porque la economía se empezó a mover, que está un poco, que seguramente votó a este gobierno por amor o por espanto del anterior, y está un poco enojado y lleno de incertidumbre respecto del futuro. Yo tengo la impresión que tengo la certeza que el último trimestre del año pasado la economía empezó a moverse bien y empezó a tener un impulso que es muy vertiginoso. O sea, que la actividad económica en diciembre haya crecido un 5% respecto al 2019, no respecto de cuando la pandemia no existía. ¿Okay? La verdad es que es un dato muy alentador. Que la construcción haya crecido un 27% es un dato muy alentador. Se han creado en la construcción alrededor de 3.000 nuevos empleos. El otro día le pregunté a Caló cómo estaban en empleos en la industria siderúrgica y me contó que tenían 7.000 nuevos empleos en relación al comienzo de la pandemia. Yo creo que la economía argentina se está moviendo a un ritmo muy vertiginoso. Ahora, la pandemia existe y sigue afectando ciertas actividades. Sí. Sigue afectando la gastronomía, sigue afectando el esparcimiento, sigue afectando la hotelería, y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estar al lado de la gente. ¿Cómo? Bueno, ahora nosotros estamos tratando de focalizar lo que fue la ATP a través de lo que nosotros llamamos un Repro Plus. El Repro es un sistema por el cual el Estado paga salarios a gente de empresas que están en situación de crisis. Ya lo hemos hecho con el tema de la salud, lo estamos haciendo ahora con el tema del turismo. Y la idea es ir focalizando quiénes son los que lo necesitan e ir en su socorro. Claro. Ahora, la economía se va moviendo y lo que hay que entender, y esto es lo que yo les pido a todos, nosotros no dejamos desamparado a nadie en la pandemia. No es que nosotros nos ocupamos de los que más necesitan, que nos seguimos ocupando. Por eso la tarjeta alimentar tuvo un incremento del 50% en estos días. Lo que nosotros, al ser los sectores medios, también los auxiliamos. Los auxiliamos con el ATP, porque muchos tienen que tener presente que fue el Estado el que le pagó el sueldo durante la pandemia. Y los ayudamos con créditos baratos. Y les pusimos a muchos sectores medios de trabajadores, de profesionales independientes, dinero en su cuenta para que lo gasten y lo empiecen a pagar recién este año sin intereses. Entonces, nosotros estuvimos cerca de ellos. Sí, han tenido muchos gestos y políticas, sin embargo hay gente que está sin trabajo y que mucha que no llega a fin de mes. Sí, esa es la realidad. Sí, porque efectivamente tuvimos la tragedia del gobierno que nos precedió y la tragedia de la pandemia. Sí, efectivamente. ¿Y usted cree que eso va a ir cambiando? Y sí, porque la economía está creciendo, la economía se está moviendo y se están generando puestos de trabajo permanentemente. Ahora, presidente, bueno, perdón, pero es difícil. Sí. No, con respecto a la economía se está moviendo. También una preocupación de todos, de todas, de todos. Y es la inflación. Es la inflación, son los precios. Para mí también. Porque ahí lo que irónicamente pasa es lo de siempre. Que ahora que aparece más movimiento en la economía y esto da una oportunidad para el desarrollo del país, aparecen los de siempre. Los que especulan, aprovechemos este momento y empiezan a proyectar precios absolutamente incomprensibles. Se ve mucho en los alimentos, se ve mucho en los frescos, en los alimentos frescos, en frutas y verduras. Se ve también en otros aspectos, o en otras cosas como es la carne, donde ahí hay una fuerte presión de la compra internacional. Para que la gente me entienda, China era un país que solo importaba carne envasada. Entonces había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de hacer el corte, lomo, peseto, lo que quieran, cuadril, lo envasaban al vacío y eso era lo que se exportaba. Pero desde hace muy poco tiempo China decidió importar carne con hueso, entonces ya directamente importan la media res. Y para el productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Y elige vendérsela a China. Y cuando el carnicero la reclama, dice, bueno, pero me tienen que pagar lo que me pagan en China. Y ahí cambió todo, toda la ecuación.
toda la ecuación. Y tenemos que explicarle a los frigoríficos que a mí, porque yo necesito que ellos exporten, porque necesito dólares que entren, pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales, porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares. ¿Lo puede pedir? El pasto no es en dólares. Es interesante, lo he escuchado muchas veces hablar del tema y creo que tiene razón. Para eso hace falta empatía y algunos empresarios no la tienen. Además de pedirlo, ¿se puede exigir? Bueno, es que acá en esos temas, ese tema se da básicamente en 4 insumos. Los aceites, que hemos logrado un acuerdo para contener el precio y no vincularlo al precio internacional, el trigo, el maíz y las carnes. Son productos de exportación que tienen una gran demanda y han llevado los precios a niveles enormes. El quinto es la soja, que ahí me preocupa menos porque no consumimos soja. Entonces me preocupa menos el problema. Ahora, en los otros sí lo consumimos. Y lo que tienen que entender los productores es que ellos, los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. Ellos además han tenido todo este año, cuando producían y cosechaban, cuando sembraban y cosechaban, tuvieron subsidiado el gas, la luz, los combustibles, y no los pagaron en dólares. Entonces ahora ellos tienen que entender que tienen que fijar un precio razonable, que los argentinos no vean esta oportunidad como un problema, porque finalmente el problema es que eso, que es una gran oportunidad que tenemos, que es vender al exterior en dólares, se convierte en un problema para nosotros. Cecilia Toesca llegó a sugerir la posibilidad de utilizar la herramienta de las retenciones, y hay ya advertencias de... Claro, pero es que este es el tema. Lo que tienen que entender es que deben colaborar, y lo que tienen que entender los argentinos, todos, que este es el verdadero planteo. El problema es gente que ha producido, ve la oportunidad y no quiere perdérsela. Exacto. Y entonces, en esos términos dicen, ¿querés carne? Pagala como los chinos. ¿Querés trigo? Pagala como los franceses. ¿Querés Y para el que no quiere colaborar y no le importa el otro. Ahí vamos. Si todos estamos contestes del problema, hay 2 formas de solucionarlo. Que lo resuelvan los que producen y exportan, o que lo resuelva el Estado. El Estado solo tiene 2 canales para resolver. Las retenciones, que en este momento están acotadas, o sea, nosotros podríamos llevar las retenciones del trigo y del maíz al 15%, subir 3 puntos, o los cupos, decir, esto no se exporta. Son decisiones que el Estado puede tomar. 2 herramientas. Son 2 herramientas. ¿Y están evaluándolas como posibles? Yo quiero entender que hayamos aprendido. ¿Cuánto tiempo les da? Que seamos... No hay mucho más tiempo. No hay 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 más tiempo. Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando. Y que la gente me entienda que cuando estoy hablando de estas cosas, no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Estoy a favor de garantizarle a los argentinos que tengan la comida que siempre necesitan a precios razonables. Porque cuando el maíz sube, el efecto de la suba del maíz, vos me vas a decir, pero no comemos nosotros tanto maíz, no tomamos algún choclo, pero los pollos, la producción de huevos, la producción de cerdo, la producción de carne que se termina en un feedlot, necesita del maíz. Y si el maíz sube, sube el precio de la carne. Y si a ese precio que sube de la carne se le suma que vino China con una fuerza enorme a buscar carne de Argentina, bueno, entonces tenemos un problemón. Y yo lo que le planteo a todos esos actores de la economía argentina es que tienen que entender que son parte de la Argentina, son parte de una sociedad que no está obligada a pagar lo que se paga en otros lados, porque esa producción fue en pesos y no tiene por qué dolarizarse. Y no tiene por qué seguir los términos que la demanda internacional tiene. Si usted tuviera que elegir, ¿qué herramienta preferiría? ¿Retenciones o cupos de exportación? La comprensión de ellos. Y que ellos se asocien a la Argentina. Que ellos se asocien a la Argentina. Ellos viven en este país. Los productores, los chacareros, son parte de la Argentina. Pero hay gente muy Tienen egoísta, que entenderlo. Bueno, yo le he dicho al secretario de Agricultura que todo tiene un punto límite. Y que en verdad yo quisiera que ellos entiendan de lo que les estoy hablando. Y les estoy diciendo ahora públicamente lo que son las charlas con ellos. Lo que no puedo es dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio. Y no estamos dispuestos los argentinos a tolerarlo. Bueno, están advertidos. Por eso, y vuelvo a repetir,
nosotros estamos esperando que entiendan, y así como entendieron los aceiteros, que organizaron un fideicomiso y resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos para el que no exporta y se queda en el mercado interno, tienen que hacer lo mismo los otros. Tienen que hacerlo, porque si no, me obligan a resolver el problema, porque ellos saben que este problema existe. Y saben que usted tiene herramientas también. Y como saben que el problema existe, no pueden hacerse los desentendidos. Claro. No es un problema que yo estoy creando. Esto es muy distinto a la soja, ¿eh? Es muy distinto a la soja. Estamos hablando de producción que la Argentina necesita para poder consumir. Ahora, presidente, pero cuando se dictó el decreto poniéndole un límite para la exportación de maíz, un cupo de un 10%, hicieron un escándalo, armaron un lockout, un paro agrario, y usted, el Ministerio de Agricultura, obviamente a través del gobierno, generó una mesa de negociación con otros sectores. Que aún existe esa mesa. Bueno, pero a lo que voy es que evidentemente la lógica de diálogo con estos sectores concentrados no es lo que estaría dando resultados. En verdad en el caso del maíz no es un sector tan concentrado, porque precisamente el mayor problema que tenemos con el maíz es que está absolutamente atomizada la producción y no hay una representación única. Entonces todo es más complejo de resolver. Hay un montón de productores agropecuarios esparcidos a lo largo de básicamente la pampa húmeda y que son es muy difícil sentarlos en una misma mesa. Y no hay una representación única de esos sectores. Ahora, yo confío que ellos entiendan. Y lo que siempre digo, ¿no? A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. Y yo quisiera que estos sectores entiendan que no se puede especular en este contexto. Que esto no es ganar un peso más, es jugar con fuego. Estamos en una pandemia. La Argentina está sufriendo, hay sectores medios, hay sectores que no son medios y empobrecidos, que la están pasando muy mal. No tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente. No tienen derecho. Entonces, yo tengo vocación de dialogar y espero que lo podamos resolver dialogando. Pero si no lo podemos resolver dialogando, a mí la gente me dio el poder para resolverlo. Y tengo solo 2 herramientas para resolverlo. Prefiero no usarlas y prefiero mucho más lograr la comprensión de estos sectores y el acompañamiento. Preferiría no hacerlo, como decía Bartleby, pero bueno. Claro, preferiría no hacerlo, claramente, porque me gustaría mucho más lograr la comprensión y el acompañamiento de ellos. Me gustaría mucho más, mucho más. ¿Qué es lo más difícil de gobernar la Argentina? No, gobernar la Argentina no es tarea fácil. No, me imagino. Pero debe haber algo. Porque tenemos muchos vicios sociales como sociedad. Muchos reparan en la grieta, pero uno puede reparar en estos vicios. Esta cultura inflacionaria que dice, vos que sos más economista, que dice, ante el riesgo de la inflación, aprovechemos este es mi momento, tengo que hacerla ahora, porque si no, me quedo afuera. Y en ese juego especulativo se lastima a millones de argentinos. Las pequeñas devaluaciones mensuales que está sufriendo el peso, ¿no tienen también algo que ver con la suba de precios? Suele decir Martín Guzmán que no, porque es una pregunta que le he hecho a Martín. Y Martín sostiene que no porque es una forma de mantener el tipo de cambio equilibrado, funcionando bien, y que no. Ahora, es una preocupación que yo le he transmitido a Martín sobre ese tema. Él, en su lógica macroeconómica, dice que no. ¿Usted cree que la especulación es responsable del 100% de la inflación? Y sí, porque en verdad este problema no se da, porque el problema con el maíz, con el trigo, con la carne, con los aceites no se da porque el peso tiene un sistema devaluatorio. En verdad el problema se da por la suba de los precios internacionales, porque se abrió un mercado para la carne que antes no existía. Por eso se da. Y yo, no saben lo que celebro esa oportunidad, eso lo explicaba Merkel. Yo estoy feliz con que podamos exportar. Es lo que más quiero, porque lo que más necesito es que ingresen divisas para equilibrar la balanza en Argentina. Ahora, y para favorecer las reservas, la constitución de reservas. Ahora, lo que no puedo entender es cómo hacemos los argentinos para convertir esta oportunidad en un problema. Es incomprensible. Y como sociedad lo planteo. Yo ya he estado en el gobierno acompañando a Néstor 5 años y a Cristina al comienzo.
Gobernar este mundo no tiene nada que ver con aquello. Te lo garantizo, Romina, te lo garantizo. Es un mundo lleno de incertidumbres. La incertidumbre no está en Argentina, está en el mundo. Esto que yo digo que gobernar en la pandemia es como caminar en un pantano donde no sabes si donde estás pisando te vas a terminar hundiendo o estás pisando firme. Te garantizo que es así, porque no sabés, porque además hablas con los líderes del mundo más desarrollado y no saben dónde termina, no saben dónde se le complica. Yo el otro día en la charla con Merkel, yo tenía una mirada totalmente optimista, porque veía esta posibilidad y la mirada ahí era totalmente pesimista. Y me pasó lo mismo cuando hablé con Kristalina Georgieva hace un par de semanas atrás, que yo tengo una mirada muy optimista para Argentina, porque tengo claro que es una oportunidad única esta alza de los precios internacionales, y ella tiene una mirada muy pesimista, porque ella no sabe hasta dónde llega, no, para el mundo, ella no sabe hasta dónde llega la diseminación de la cepa inglesa, que evidentemente tiene una capacidad de contagio más alta, cuánto retrasa el desarrollo de la economía europea. Con el diario del lunes, mirando para atrás, ¿hubiera tomado alguna decisión distinta de las que tomó durante 2020? No, yo creo que la verdad hicimos lo que debíamos hacer. Nosotros empezamos un proceso de desarrollo económico que se frustra en marzo. En marzo nos asoma este problema de la pandemia. Nos encontramos con un sistema de salud liquidado. Por eso yo cuando escucho a algunos ministros de salud que dejaron el listado de cosas que dejaron, me asombra mucho que todavía tengan capacidad de reflexión. Me gustaría más que tengan capacidad de vergüenza. Tuvimos que montar un sistema de salud que no existía. En 90 días pusimos en marcha 3.500 unidades de terapia intensiva en todo el país. Hicimos no sé qué cantidad de hospitales para resolver el problema. Y nuestra única preocupación era no ver lo que veíamos en Italia. El sistema de salud saturado y la gente sin atención. Fíjense lo que acaba de decir hace unos días atrás la Organización Mundial de la Salud. Puso en duda la cantidad de muertos en cada país, porque dice que hay muchos países que han saturado su capacidad de atención y entonces no han podido registrar todas las muertes por coronavirus. Y recomienda un método de comparar años anteriores con el año del coronavirus para ver exactamente en la diferencia, saber cuántos murieron por coronavirus. Ahora, nosotros no tenemos ese dilema, porque hemos registrado a todos. Hemos registrado a gente con enfermedades terminales que estaba en una situación muy angustiosa y los agarró el coronavirus y nosotros los computamos como muertos por coronavirus. Hemos registrado a todos, a todos. Esto no pasó en todo el mundo, no pasó en muchos lugares de América Latina. Hay una discusión en la Argentina por la gestión de la pandemia en una provincia en particular, en Formosa. Tuvo que intervenir su gobierno enviando al secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Cuál es su opinión de cómo manejó la pandemia Silvia Infran? A la luz de los resultados parece que muy bien, porque la verdad es de las provincias que tienen menos contagios. Y la verdad lo que creo es que está muy claro que es muy antipático ser exigente con la gente, porque corremos todos el riesgo de que esa gente contagie. Es muy antipático llegar a una provincia, que lo hisopen, que lo manden a cuarentena, es muy antipático. Ahora, la verdad es que es el modo... Yo hablé hoy con el canciller uruguayo, que me contó, estuvo viajando, cada vez que viene tiene que hacer 14 días en Uruguay. De cuarentena y soparse de hacer 14 días de cuarentena. ¿Usted hubiera preferido que más gobernadores sigan el método Formosa? Yo no hablo de método, lo que digo, la forma, porque también yo he escuchado decir que hay delitos de lesa humanidad porque uno cuida a la gente. La verdad es que no se pueden usar esos términos con tanta facilidad, porque es banalizarlos. Y un delito de lesa humanidad es muy grave. Decir a alguien que viene de afuera, de las fronteras de una provincia, que debe guardar 14 días de cuarentena, una provincia que además está pegada al Paraguay con un enorme riesgo, porque en Paraguay hay un problema muy serio, que está pegada a Brasil, corre un riesgo muy serio.
Que en esa provincia decir con toda facilidad ¿por qué hacen esto? Bueno, hacen esto porque hay un problema. Tuvo que intervenir la Corte también, ¿no? Con el tema de los varados, pasaron mucho tiempo sin poder ingresar a la provincia. Ni siquiera haciendo cuarentena. Yo creo que por ahí fue muy severo en las decisiones. Pero debo decir que si uno lo mira por los resultados en Formosa no son malos. Tiene los niveles más bajos de contagio. Sí, los cuestionamientos por ahí eran con las condiciones extremas en algunos casos. Ahora, nosotros, Horacio Pietragala fue y vio. Y obviamente los lugares de aislamiento son lugares donde no son los hoteles que tienen en la ciudad de Buenos Aires. Porque es Formosa y porque tienen otras dificultades. Pero no ha visto lo que se ha dicho. No ha visto eso. De todas maneras, lo que espero es que poco a poco podamos ir distendiendo ese tema, porque lo que sí es verdad es que hay una sociedad muy sensibilizada con el aislamiento. La gente está cansada. La gente está cansada, y yo lo entiendo, es humano. Pero no hay solución. No encontramos otra solución. Si la ciencia hubiera encontrado otro remedio, sería más fácil. El remedio es la vacuna, llega de modo muy lento. En el mientras tanto, el único modo que tenemos de cuidarnos es seguir con el barbijo, usando alcohol y aislarnos si estuvimos en contacto con alguien que se infectó. Estábamos hablando antes de la puja distributiva, de alguna manera. La contracara que nos faltó conversar son los salarios. Sus ministros vienen diciendo que el objetivo de este año es que los salarios le ganen a la inflación y recuperen poder adquisitivo. ¿Hay algún número que usted tenga en la cabeza de...? No, porque yo digo, las paritarias son libres y es una discusión de cada sindicato con cada empleador o con cada cámara empresarial. No es un tema donde yo deba meterme. Y lo que sí sé es que venimos de una pérdida del salario de 4 años, donde en términos reales la caída fue del 20%. Y si yo quiero desarrollo y equilibrar, lo que necesito es que el salario mejore en términos reales. Por lo tanto, que cada gremio resuelva lo que tenga que resolver. Extraoficialmente, algunos de sus funcionarios hablan de 3 puntos por encima de lo que sea la inflación este año, por eso sale la CGT también a decir, no vamos a aceptar techos. Bueno, yo no sé, los diarios escriben y la CGT reacciona. A esta altura deberían entender también de quién es cada diario y qué objetivo tiene. Es un problema de gremios y de empleadores, no es un problema mío. Y yo sí creo que los salarios vienen muy retrasados y sí creo que hay que recomponer el salario real. Las dos cosas las creo. Ahora, si alguien pretende recomponer los 20 puntos en un año, estamos en un problema. ¿Ok? Yo creo que hay que ir con cuidado, paulatinamente mejorando el ingreso. Bueno, siguiendo con el tema, el tema salario, relación empleadores-empleados, finalmente se va a convocar el Consejo Económico Social. Sí, ya tenemos casi listo todo con Gustavo. Y lo va a presidir el Gustavo. Lo va a presidir Gustavo. Y ahí lo que queremos es tener una mirada a más largo plazo, pensar una Argentina a más largo plazo. Discutir todo, cómo va a ser el sistema educativo, cómo va a ser el sistema de salud, cómo va a ser el sistema financiero, discutir todo lo que tengamos que discutir condiciones laborales a largo plazo, cómo incluir el tema de género en el trabajo, que sigue siendo un problema, porque las mujeres tienen un sueldo inicial compatible con los hombres, pero hay un punto en donde las empresas parecen encontrar un techo, y de ahí en más solo siguen creciendo y avanzando hombres. Eso lo dijo en la clase magistral en Chile. Claro, eso creo firmemente que hay que resolverlo. Y hay cosas que bueno, no sé, yo en el siglo XXI no admito ningún tipo de diferencia entre un hombre y una mujer, no lo admito. Ahora, en un año electoral, ¿lo ves factible ese diálogo de perspectiva a largo plazo, teniendo en cuenta cómo...? Yo también creo en la madurez de la gente, y yo veo muchos empresarios maduros y veo muchos sindicalistas maduros también. Y yo creo que hay que hacerlo, porque lo que no podemos es estar especulando a ver en qué momento es mejor hacerlo, ¿no? Hay cosas que la Argentina tiene que hacer y no discutir más, hay que hacerlas, punto. Hay que empezar a trabajar de otro modo, y hay que empezar a trabajar a largo plazo,
a mediano plazo, no seamos tan ambiciosos. En un país donde el plazo fijo más extenso dura 30 días, es un país al que le cuesta mirar a largo plazo. Pero aunque sea en mediano plazo podemos ir resolviendo cosas, porque claro que estamos verificando problemas que existen y que debemos resolver. Usted con un grupo de colaboradores que eligió, corríjame si me equivoco, hubo muy pocos cambios de gabinete desde que usted asumió. Uno fue Vanoli después, un tiempito después del episodio de los bancos y demás. Otra fue María Eugenia Bielsa en la Secretaría de Hábitat. ¿Cómo decide usted, más allá de las presiones dentro del frente que existen, de las opiniones ajenas, que deben ser difíciles de matizar para, digamos, que el criterio sea, usted esté convencido que esto es 100% mío, yo decido esto? ¿Cómo decide cuando un funcionario ya no va? Alberto Fernández. No, yo creo que hay momentos en que por ahí uno se enfrenta a situaciones que dice es mejor hacer un cambio, simplemente. Yo creo que yo en verdad cambié un solo ministro, que fue María Eugenia Bielsa. Y creo que María Eugenia tuvo que afrontar una tarea ciclopia. Para los que estuvimos en el Estado sabemos de qué hablo, que es hacer un ministerio, crear un ministerio. Es una tarea dificilísima, y la verdad es que ella le demandó mucho tiempo eso, y eso fue muy desgastante para ella y para la gestión, y lo hizo, y yo siempre voy a estar agradecido a ella. No sé que ninguno se fue mal. No, y yo estoy muy agradecido a María Eugenia, que es una mujer además a la que pondero y valoro muchísimo. Ahora, yo también soy consciente que yo soy parte de una coalición electoral, y que en una coalición electoral estas cosas se conversan, y yo no tengo ningún empacho en decirlo. Pues si no tengo empacho en dialogar con mis adversarios, ¿cómo no voy a dialogar con mis partes del espacio? ¿Cómo no voy a dialogar? ¿Cómo no los voy a escuchar? Claro que los escucho. Y claro que los escucho con atención. Después la decisión la tomo yo, ¿no? Pero y la ¿cómo piensa no voy a mucho hablar? antes de tomarla, ¿no? La piensa mucho antes de tomarla. Escuché el otro día que dijo que meditaba mucho cada decisión de este tipo. Bueno, yo lo que creo es que hay diferentes formas. Hay compañeros que quieren un vértigo mayor en la gestión de gobierno, pero hay muchas formas de medir cómo ha funcionado el gobierno. Y la verdad que fue un esfuerzo titánico del gabinete enfrentar la pandemia y encontrar solución a cada cosa en un país devastado. Yo vuelvo a repetir, si nosotros no hubiéramos estado gobernando, vos recién me decías, hay sectores medios que están molestos. Cuando la UCA dice la pobreza en la Argentina fue del 40%, pero si no hubiera habido toda la asistencia que hubo del Estado, hubiera crecido considerablemente. No tengo dudas, pero el ser humano es demanda permanente. Sí, claro, pero lo que digo es que cuando uno mira para atrás, uno mira todo eso. Y la verdad fue un trabajo inconmensurable, donde además estuvieron comprometidos los ministros, estuvo comprometida toda la dirigencia. Toda la dirigencia. Hoy cuando... Toda la dirigencia nuestra, toda la dirigencia de nuestro espacio. Me estaba asustando. No, toda la dirigencia de nuestro espacio y mucha dirigencia opositora que gobierna. Porque hay dos tipos de... Los que gobiernan y los que hablan por Twitter. Cuando usted dice que parte del espacio gobernante quisiera un ritmo más vertiginoso en el gobierno, ¿inscribe en ese sector a la vicepresidenta? No, ella es muy comprensiva. No. Hay cosas que no le gustan y la conocemos a Cristina y es legítimo. Y lo dice y a mí me parece legítimo, y hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no, pero no, yo sería muy ingrato si dijera que ella no me acompañó en todo lo que yo necesité. Se ha vuelto un poco un termómetro del periodismo preguntarle por cómo está la relación, si hablan, hace cuánto no hablan. Un día no le van a preguntar y se va a poner No puedo saltear la pregunta de preguntarle. No, hablamos mucho con Cristina, hablamos mucho, hablamos cada vez que tenemos que hablar, cada vez que necesitamos hablar, hablamos. ¿Se encuentran o hablamos? Sí, claro. ¿Viene ella acá o va usted? Generalmente viene ella acá, pero tampoco tendría ningún problema en ir a verla, porque yo no quiero caer en esas estupideces. El problema es que yo soy muy seguro de mí mismo. Yo puedo hablar con Cristina todas las veces que me haga falta y puedo escucharla todas las veces que sea necesario. Y yo no me voy a sentir postergado por eso. Eso es lo que quieren vender.
Eso es lo que quieren hacer creer. Yo soy muy seguro de mí mismo. Puedo hablar con Sergio todas las veces que crea necesario, puedo hablar con Máximo todas las veces que crea necesario, puedo hablar con Cristina todas las veces que crea necesario, puedo hablar con gobernadores como Mansur, como Bordet, como Perotti, como Zamora, todas las veces que crea necesario, como con Gildo, todas las veces que crea necesario. Y a mí la verdad no me genera inseguridad. No, los dos son seguros, Cristina y usted. Me pregunto, el enojo es una emoción humana de todo el mundo. ¿Cómo maneja los suyos? ¿Trata de no...? No, tenés que hacer mucho para enojarme, ¿eh? ¿Ah, sí? Tenés que hacer mucho para enojarme. Tenés que hacer mucho para enojarme. No, porque además creo que estamos en un tiempo donde no tiene sentido el enojo. Están todos muy enojados, está todo muy sensible. Lo que necesitamos, el esfuerzo que tenemos que hacer es darle certezas a la gente. Decirles, mira, el camino por el que vamos es el que nos lleva a buen destino. Bueno, acá hay un punto muy importante y es una opinión personal, pero creo que mis colegas van a compartir. Si no cambia la justicia, ese camino va a estar muy lleno de piedras. Sé que hay muchas dificultades para que cambie la justicia, pero ¿tiene un plan al respecto o cree que se va a autodepurar? Yo he mandado un proyecto, he planteado un consejo que me ha dado una serie de ideas, que durante el transcurso del año veré cómo ir implementándolas. Ahora, la justicia tiene que darse cuenta que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta. Acá cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente busca la impunidad de Cristina. Acá los únicos impunes son los opositores. No avanzan esas causas. Los únicos impunes son ellos porque saben que tienen una justicia que les responde y tienen todos los medios que lo protegen. Eso es un problema, ¿eh? Bueno, por eso, el enojo de un votante del Frente de Todos. Por eso digo. Pero eso no es atribuirlo al gobierno. No. Eso es un dato de la realidad. Acá, el único plan de impunidad que existe es un plan donde participa la justicia y los medios para hacerle creer a la gente que cada vez que nosotros planteamos una reforma judicial, lo que buscamos es la impunidad de Cristina. La verdad, Cristina ya está en juicio oral, eso se desarrollará. Cristina, yo estoy seguro que será absuelta. ¿Estás seguro? Absolutamente, porque confío en su honestidad. No, ni hablar, no hablo de eso. Si hay justicia en la Argentina, ella va a ser absuelta. Lo que pasa es que cuando veo que hay un sorteo y el juzgado de Bonadio es reemplazado por Ercolini, digo, bueno, así es muy difícil. Bueno, ahí lo que pasa es que entramos en el juego de las conjeturas, en donde yo no debo caer. Lo que sí digo es que el problema es cómo resuelven muchos jueces. ¿Cómo resuelven muchos jueces? Claro que lo es. Cuando yo le planteo a la Argentina que hay que revisar el funcionamiento de la Corte, no es porque estoy presionando a la Corte que dicte un fallo en un sentido o en otro, es porque está mal la Corte, está mal. Y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor y que todos decían qué Corte que hicieron, hoy es un tribunal poco calificado socialmente. Y hay muchos argumentos, porque, por ejemplo, en el año 2019 la Corte, según me dijo uno de sus miembros hace un tiempo, dictó alrededor de 25.000, 26.000 fallos, pero solo 300 tenían fundamentos, el resto eran fallos. En los 80. Claro, donde aplicaban una planilla diciendo, ese artículo es un artículo perverso, donde se le habilita a la Corte de decir, porque no quiero, no atiendo este caso. Y entonces a partir de allí se generan enormes injusticias. Y entonces de repente el planteo de dos jueces que han sido trasladados de un lugar a otro se convierte en una cuestión institucional gravísima y la condena de un vicepresidente no. Por los medios. Entonces, por eso digo, hay que entender que esto no está funcionando y que no es que uno lo está planteando para favorecer la situación de uno o de otro. Uno lo está planteando porque no es solamente la justicia federal lo que está fallando. Hay muchas demandas laborales que no tienen la resolución adecuada. Hay muchas quiebras que no tienen la resolución adecuada. Hay muchas demandas civiles. Los casos de violencia de género. Los casos de violencia de género, hay muchos casos que no tienen la respuesta adecuada. Entonces, yo insisto en este punto. Hay que entender que cuando uno habla de que la justicia debe ser revisada en su funcionamiento, es porque está funcionando mal, solamente. Ahora, no por otra pero cosa. al mismo tiempo usted dice esto, que es un diagnóstico que creo que, bueno, quienes estamos acá charlando con ustedes lo compartimos.
Ahora, al mismo tiempo usted dice, yo no estoy de acuerdo con la posibilidad, o dijo en su momento, no estoy de acuerdo con la posibilidad de ampliar la Corte Suprema. Teniendo en cuenta la legislación vigente, el único mecanismo de renovación de la Corte es que se jubilen, o juicio político, o renuncia, si no hay otro cambio institucional que obligue... Pero la pregunta que yo te hago, Nora, nosotros ampliamos a 9, a 12, a 44 la Corte. Mientras la Corte siga actuando, siga con las mismas lógicas del presente, donde uno llega con un recurso extraordinario o por queja ante la Corte, y la Corte dice, tu caso lo tomo y el tuyo no, con esta arbitrariedad, eso va a seguir funcionando mal. Hay un problema de inicio, de origen en el funcionamiento de la Corte. El alcance del recurso extraordinario es un problema de origen. Entonces vos después discutís cuántos querés que resuelvan esto. En vez de 5 querés que lo resuelvan 9. Vamos a seguir teniendo el mismo problema. ¿Cuántos si quieres, no? Claro, pero vamos a seguir teniendo el mismo problema. ¿Cómo se logra modificar eso? Es que yo creo que hay que revisar el recurso extraordinario. Claro. Yo creo que la Corte tiene que volver a ser lo que originalmente fue en la Constitución. En la Constitución la Corte es un tribunal constitucional, pero con el correr de los años la Corte fue ampliando su competencia a lo que la Corte llamó casos de arbitrariedad. Y entonces se empezó a meter en cuestiones de hecho en los juicios que van más allá de la cuestión constitucional. Y entonces generó esta situación. Cuando la Corte se dio cuenta de lo que estaba pasando, o cuando alguien se dio cuenta, metió ese artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que dice, bueno, la Corte puede decir en qué caso se mete y en qué caso no. Y cometió con eso la mayor injusticia que existe. Porque entonces, si vos tenés suerte o tenés el lobby suficiente, tu caso lo toman. Más eso. Y si vos no tenés esa suerte, tu caso no corre. Este es el problema que tenemos. Este es el problema. Y además, en el 99% de esos casos donde se aplica el 280, son cuestiones de arbitrariedad en los procesos, que nadie revisa en una instancia última, que quedan sin revisión. Y cuando yo decía que cuando uno miraba, por ejemplo, el derrotero de muchas causas, donde algunos jueces federales tomaban una decisión en primera instancia, en segunda instancia ciertos camaristas resolvían en el mismo sentido y llegaban a la casación, y siempre los mismos jueces de la casación avalaban esto. Bueno, uno dice, la última instancia que me queda es la Corte. Ahora, si la Corte no interviene y no revisa, ¿qué suerte corre el que es perseguido judicialmente? Miren, yo firmé cuando estuve en Chile algo que preparamos y se lo dejé a él, un planteo ante la Corte Interamericana de Justicia como amicus curiae en favor de Marco Enrique Sominami. En Chile existe una ley de ficha limpia, donde el que es procesado no solo no puede ser candidato, sino que tampoco puede votar. Es peor todavía. Ahora, Marcos lleva más de 7 años procesado en una causa donde le cuestionan un negocio incompatible a un asesor de él. Y entonces dicen, si el asesor tuyo lo hizo, vos tenés que tener responsabilidad. Algo muy parecido a lo que le hacen a Cristina, cuando le dicen, no pudo no haber sabido que esto pasaba 10 niveles más abajo de ella. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo es esta historia? Donde un procesamiento te quita los derechos cívicos, todos los derechos políticos los perdés, y mientras vos ya te tengan procesado, seguís sin ninguna posibilidad de actuar en la vida pública. Acá Cambiemos impulsa proyectos en ese sentido. Bueno, yo estoy absolutamente en contra. Nunca van a encontrar mi aval. Estoy absolutamente en contra. Porque en el derecho penal moderno, el gran logro del derecho penal liberal, ellos lo llaman liberales, el gran logro del derecho penal liberal es que todos somos inocentes hasta que se nos prueba que somos culpables. Y que lo que se presume es la inocencia, y la culpabilidad hay que demostrarla. Y yo, perdónenme, pero no estudié abogacía y no enseñé 30 años esto para tirar todo por la borda ahora. Esas mecánicas de persecución violan los sistemas más modernos del derecho penal.
y son inadmisibles. Yo no las acepté nunca, no las acepto ahora, no las aceptaré el día que deje de ser presidente, porque creo en que el derecho penal es el sistema por el cual los ciudadanos le ponemos límites al Estado para perseguirnos. Porque creo en eso, que es lo que aprendí cuando di Penal 1, hace ya muchos años, y es lo que enseñé toda mi vida en la Facultad de Derecho. Y eso no lo voy a cambiar. Ahora, presidente, yo la verdad escuchándolo siento cierta impotencia, porque usted hace una descripción del funcionamiento de la justicia que en realidad lo que muestra es que no ha cambiado nada en este año de gobierno que lleva adelante el Bueno, es un tema que no se debatía y que hoy se debate. Es un tema que estaba oculto y que hoy está presente. Y yo lo he puesto cada vez que pude, lo puse en el escenario. Y planteo esto más allá de nuestras fronteras. Por eso me presenté como amicus curiae en el juicio de Marco, en el reclamo de Marco ante la Corte Interamericana. Y acabo de recibir hoy una invitación del PT de Brasil para hablar de estos temas. Y yo creo que es un problema que tenemos y que debemos resolver. Y que el problema es que muchos descansan en la idea de que, bueno, pero total, al que están persiguiendo me cae antipático. Ojo. Porque esa misma lógica te lo pueden aplicar a vos el día siguiente, ¿eh? Ojo con ese tema. Y eso es lo que tenemos que explicarle a la gente. Yo, ¿saben qué quiero? Quiero un sistema penal, un sistema judicial que funcione dignamente, donde no dudemos de la probidad de los jueces. Yo he sido hijo de un juez de cámara que cuando a mi padre lo dejaron cesante los militares, vivíamos en una casa alquilada y mi padre tenía un auto modelo 49 en el año 76. Guita no teníamos, pero teníamos el orgullo de ser la familia del juez. Y éramos respetados por eso. Mi padre no tenía ni una enorme casa, no tenía ni autos últimos modelos, no tenía ni custodia. Y para mí eso es sinónimo de juez. No esto que se ve hoy en día de jueces que no quieren mostrar sus declaraciones juradas de bienes, que no pueden explicar cómo hicieron sus bienes. No es esto lo que quiero para la justicia argentina. Ahora, me puedo hacer el distraído, me puedo callar, y esta es una gran diferencia, Romina, porque esto antes no se hablaba así. Y así habla el presidente. Ahora, claro, tengo cierta impotencia, porque es un poder autónomo en la República, y como yo soy un republicano de verdad, respeto esa autonomía, pero que respete esa autonomía y que le reclame que ellos hagan lo que tienen que hacer, no quiere decir que yo avale lo que ellos hacen. No, eso me queda claro. Mi pregunta filosófica es, ¿se puede ser bueno en un mundo de malos? No, sí, que se debe, porque si no, ¿sabes qué pasa? Te gana la ética de los malditos, que no tienen ética. Nosotros tenemos una ética, por eso actuamos así. Nosotros tenemos una ética, los otros la declaman la ética, nosotros creemos en esa ética. Y hay una ética de la República, que lo que le exige a los jueces es transparencia, es honestidad, es no convertir la justicia en una corporación y es hacer justicia. Yo cada vez que leo, que me preguntan y después leo mis respuestas, si yo estoy dispuesto a darle un indulto, si yo a Cristina la llevo a indultar, Cristina me mata. Porque lo que Cristina quiere es que haya un sistema legal que le permita probar su inocencia. Y no un sistema de persecución que no quiere escucharla. ¿Cuál de las recomendaciones que le hizo el Consejo de Juristas pueden ayudar a este objetivo que se está planteando? Miren, ahí tienen otro caso. Hice ese consejo. Lo convirtieron en un consejo que decían que era la Comisión Beraldi. Sí. Y decían que era todo armado, que era toda una ficción. No hay un tema donde haya una opinión unívoca. No hay uno. En todos los temas hay 2 o 3 propuestas. Lo que habla de la libertad con la que trabajaron. Y hay muchas propuestas interesantes, pero ahí se ha revisado el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, se ha revisado el funcionamiento de la Corte, se ha revisado el número de miembros que debe tener la Corte, se ha revisado
cómo resolver el funcionamiento del recurso extraordinario frente a los casos de arbitrariedad que no tienen respuesta. Hay muchas propuestas. ¿Alguna de las ideas le interesaron? No, todas son interesantes. Todas son interesantes. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es desenmascarar a los pícaros. Que cada vez que uno quiere tratar estos temas dicen, está trabajando para la impunidad de Cristina. No, yo estoy trabajando para que haya una justicia digna, solamente eso, una justicia digna. Eso es lo que quiero. ¿Considera que Milagros Sala es inocente? Yo creo que hay un caso de lawfare y que ese caso es el de Milagros Sala. Que Milagros Sala fue perseguida por la justicia jujeña con una finalidad política y que la verdad se construyó un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia. ¿Habla de este tema con el gobernador Morales? Claro, ahí es donde... Ajá, ¿y él qué dice? Bueno, él no comparte su opinión, me imagino, pero son como, esos son dos hemisferios suyos que no sé cómo hace para conjugar, porque es interesantísimo, porque, claro, tiene otra manera de ver las cosas, pero jurídicamente Jujuy es un desastre. Las cosas que... Judicialmente. Sí, perdón. Sí, pero bueno, yo he hablado muchas veces con el gobernador Morales, pero ahí al gobernador Morales lo eligieron los jujeños y yo tengo que respetar eso. Ahora, eso no quiere decir que yo comparta lo que ha pasado con Milagros Sala. Yo he ido a ver la Milagros Sala. Sí, miren, yo casi cuento, lo echaron del Frente de Todos, yo me acuerdo, del Frente de Todos, del Frente Renovado. Cuando yo fui a ver la Milagros Sala, fui a verla porque estaba en discusión ante la OEA, había un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de ella. Y yo quiero aclarar que cuando fui jefe de gabinete me llevaba muy mal con Milagro, quiero aclararlo, porque Milagro era muy combativa y era difícil Milagro. Pero la fui a ver y pedí autorización para ir a verla. ¿Qué día me dijeron que la vaya a ver? Un 31 de diciembre. ¿A qué hora tenía que verla? A las 4 de la tarde. Me fui allí, 31 de diciembre a las 4 de la tarde, con mi credencial de abogado para ver la Milagros Sala. Bueno, yo confieso, fui a las 4 de la tarde. Me hicieron pasar a una sala donde me sacaron toda la ropa para controlar. Nunca en mi vida profesional viví eso, Nunca lo viví, Pero aún así yo creía que tenía una tarea más importante, que era ver la Milagro y dar testimonio de lo que estaba pasando. Y de hecho lo hice, porque toda esa experiencia se la conté a Almagro, no sé si fue inútil. Bueno, tan inútil no fue porque después vino la detención domiciliaria. En ese caso no fue. Exactamente, tan inútil no fue. Pero la verdad es que eso lo viví yo, no me lo contó nadie, Lo viví yo. Eso no me lo contó nadie. Entonces, en mi vida profesional nunca viví una situación así. Nunca. Claro, que hay cosas que son vivenciales. No, claro, por eso digo, entonces, yo creo que la situación de Milagro es una situación que ahí hay un caso. La Corte tiene el caso Milagros Sala. La Corte debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso Milagros Sala. Con cuidado y con atención. Lo tiene hace bastante tiempo, ¿no? Sí. Bueno, relativamente. Para Milagro debe ser un montón de tiempo, pero objetivamente para lo que demora la Corte no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. Usted se reunió ayer al mediodía con Máximo Kirchner, con Sergio Massa, con Guado. Sabemos que uno de los temas que hablaron fue la posibilidad de suspender, aplazar, modificar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Tiene una decisión o un Yo lo que pasa es que eso tiene que ser un tema de consenso. Por ejemplo, Morales y Valdés, que son dos gobernadores radicales, están de acuerdo con la idea de suspender las PASO por única vez. Hay una razón epidemiológica que recomienda evitar la aglomeración de gente. Y con esa lógica uno tiene que ver el sentido que tenga el que las PASO no se hagan. No hay ni una cuestión electoral ni una cuestión económica. Yo valoro la política. Y cuando a mí me ponen cuestiones económicas para que la democracia funcione, me molesta. La democracia tiene que gastar lo que sea necesario para que la democracia funcione. Entonces,
no quiero que esa sea la causa. La democracia sin claro, la PASO, no quiero que sea esa la causa. La causa debe ser, sí, al momento en que se tenga que desarrollar el día de la elección, cómo estaremos con la pandemia. Porque vamos a estar en agosto, en pleno invierno, y no sé cómo vamos a estar. Ahora entonces, ahí están los que dicen suspendamos por única vez las PASO y los que dicen posterguemos para más adelante la PASO. Bueno, es un tema que hay que discutirlo con todos. ¿Tiene preferencia usted? No, yo creo que las PASO son un gran sistema, no estoy en contra de las PASO. Lo que digo es que en una pandemia mandar 2 veces a la gente a votar es un problema, y hay provincias donde la van a mandar 3 veces, Salta. Es un problema. Corrientes creo que también, porque tiene elecciones provinciales, o Santiago, una de las dos tienen elecciones provinciales, entonces, y se hacen separadas a las nacionales. Por eso, yo en la medida que podamos unificar para evitar que la aglomeración de gente se repita más de un día, yo en eso estoy de acuerdo, claramente estoy de acuerdo. Ahora, ¿la provincia de Buenos Aires está de acuerdo? Bueno, es que ahí no es que la provincia de Buenos Aires esté de acuerdo, no, es tiene que una ley propia. Tiene una ley propia. Entonces necesitaría esto discutirse en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay distintas alternativas. Esto es un tema que deben discutir los legisladores y demás. Yo creo que es un planteo razonable, y cuando uno escucha a todos los gobernadores se da cuenta que es razonable. Pero bueno, es una decisión que hay que tomar en conjunto. ¿En este almuerzo Máximo Kirchner le planteó que él está de acuerdo o en desacuerdo con la idea? Pregúntaselo a Máximo. Eso no, pero Máximo tiene los mismos dilemas que yo. Tiene los mismos dilemas que yo. ¿no? Todos participamos de las mismas dudas. Porque no es que nosotros querramos evitar las PASO. Las PASO las puso Cristina, inclusive. Conozco además de cómo ella creía que debía hacerse. A mí me parece un gran mecanismo para que toda la sociedad se involucre en los partidos políticos. Entonces, a mí me parece que las PASO son una gran herramienta de participación. Lo que digo es que estamos en una pandemia. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo ahora, todo ese pico que se dio sobre comienzos de enero y demás, es el resultado de lo que nos pasó en diciembre. Y los descuidos que hicimos en diciembre. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta como experiencia. Nosotros convocamos gente a un mismo lugar y el riesgo del contagio se multiplica. Eso es lo que hay que medir. ¿Alguno de sus ministros va a ser candidato este año? No le pregunté a ninguno si alguno quiere ser. ¿A usted le gustaría? No, pues me dejaría el ministerio libre, me gustaría que me sigan ayudando. Quisiera que no. A veces puede ser también una salida elegante. No lo pensé. La verdad es que yo estoy francamente bastante alejado de ese debate, porque es como que el día a día no me deja mucho pensar en eso. Claro. Lo pienso, porque soy un hombre de la política, tengo demasiadas campañas en mis espaldas y lo pienso, pero la verdad es que estoy más preocupado por ver cómo seguir adelante. ¿Y la presidencia del PJ cuándo la va a asumir? ¿La va a asumir? Cuando el PJ lo decida. Yo quisiera, y lo he hablado con varios. Acá tenemos muchos, en el gobierno tenemos muchas personas activas en el PJ. Agustín Rossi, Máximo, por supuesto, Guado, Julio Vitovelo, Santiago Cafiero, todos somos activos dentro del PJ. Ahora, yo lo que creo que el PJ necesita hacer algo distinto, debemos volver a enamorar a una sociedad. Y yo quiero que el partido funcione como tal. Yo quiero que el partido funcione con autonomía del gobierno. La verdad que a mí no me interesa presidir el PJ para convertirlo en un apéndice del gobierno. Yo necesito un PJ activo, que genere cuadros nuevos, que genere una dirigencia nueva, que convoque a un repensar la Argentina, que asuma su identidad de una vez por todas. Y que terminemos de discutir qué es el PJ, porque parece que el PJ puede servir en cada instancia para cualquier cosa. Y también quiero tratar de favorecer el mejor modo la institucionalidad del Frente de Todos.
Así como el Frente Amplio tuvo su propia institucionalidad, creo que el PJ hay que gobernarlo y hay que darle institucionalidad al Frente de Todos. ¿Pero qué piensa? ¿Hay una conducción del Frente de Todos, una cabeza que presida el Frente de Todos? Claro, como fue en el Frente Amplio. En el Frente Amplio estaba el Partido Socialista, había una serie de partidos, y estaba el Frente Amplio, con las autoridades propias del Frente Amplio. Entonces yo lo que creo que tenemos que lograr, porque nosotros en el espacio contenemos a mucha gente que no está en el peronismo. Y la verdad eso le da riqueza al espacio, que tengan autonomía, que sean una voz distinta, que sean una voz alternativa, que tengan su propia identidad. Eso le da riqueza al espacio político. Ahora, si solo estamos empeñados, yo quiero hacerlo porque soy peronista, de ordenar el PJ, eso está muy bien, pero además de ordenar el PJ hay que ordenar el Frente de Todos para que todos tengan voz dentro del espacio. ¿Quién sería el presidente del Frente? ¿Usted? Bueno, si mi nombre fuera una solución, diría alguien que no conozco. No sé, eso habrá que ver. Okay. Un tema que está generando muchas críticas dentro del propio Frente de Todos, desde algunos sectores, es el tema de la renovación de la concesión de la hidrovía y del puerto del canal. Pero yo no sé por qué discuten eso. Yo lo llamé a Jorge Tadino y le digo, ¿me puede explicar cuál es la discusión? Porque, en verdad, todos se agarran de un decreto donde yo he delegado en el Ministerio de Obras Públicas la tarea de llevar adelante la licitación. Yo quiero aclarar, el presidente de la Nación no hace ninguna licitación, ninguna. Por eso es mi queja en la causa de Cristina con la obra pública. Si Cristina no firmó una sola licitación de esas, los presidentes no participamos en la realización de licitaciones. Ahora, lo que sí está claro es que hay una decisión política. Y es que la hidrovía se licite y se haga una nueva concesión. Nadie está pensando en prorrogar la concesión que existe. Nadie. Y también en ese análisis está la idea de hacer el dragado para el canal Magdalena, para mejorar el funcionamiento del Río de la Plata como puerto de aguas profundas. Todo eso está previsto. Ahora, alguien interpretó que como yo delegué en el Ministerio de Obras Públicas la decisión de hacer la licitación, yo estoy buscando la prórroga de la licitación. No es lo que estoy buscando. Y lo que he pedido es que apuren al máximo los tiempos para que eso se resuelva. Y además, yo he decidido que en el proceso licitatorio participen todas las provincias ribereñas de los ríos Paraguay y río Paraná, para que sea para que tenga la absoluta transparencia y para que los más interesados participen en ese proceso. Yo no entiendo lo que estamos discutiendo. Alguien malinterpretó ese decreto y a partir de allí construyó una historia que no existe. Realmente no existe. Ese se va a llamar a licitación. La concesión supuestamente termina en mayo de este año, se va a llamar a licitación internacional. Sí, por supuesto, estamos tratando de hacerlo lo antes posible. ¿Quedó conforme, Tayana, con la explicación? Sí. En otro orden de cosas, duerme la siesta porque se lo ve, trabaja mucho cansado. No. O sea, son jornadas de corrido, ¿cuántas horas? Yo estoy aprovechando las mañanas para hacer desayunos de trabajo, entonces empiezo tipo 9 con los desayunos y sigo hasta las 9:30, 10 de la noche. Bien, 12 horas. ¿Se acuerda cuál fue la última vez que lloró como un chico? Si es que los chicos solamente pueden llorar, cosa que es muy discutible, ¿no? Pero que lloró profundamente por algo. No, cuando murió mamá, creo, que fue una... feo. Me imagino, sí. Después cuando murió Diego también lloré un poquito, pero no como llorar como un chico cuando murió mamá. La madre, sí. Y después quería preguntarle, usted dice siempre que, dijo una vez, sí, yo me acuerdo, que cuando tiene que tomar una decisión importante de esas encrucijadas complejas, piensa, ¿qué haría Néstor, no? Sí. Lo hace seguido y le contesta Néstor, porque ya estaríamos en un problema. No, pero trato de seguir mucho el ejemplo de Néstor. Porque Néstor... contrariamente a lo que la historia quiso dejar de él, mejor dicho, la historia está bien, por eso la gente lo ama, pero lo que parte de los que escriben la historia han dicho de él, Néstor era un tipo de mucho diálogo, nunca rompía los diálogos, nunca, los tensaba, pero nunca los rompía.
Y yo siento haber sido un buen alumno de Néstor en eso. Siento que lo soy. Y a veces pienso, cuando algunos me exigen más y más rápido. El otro día leía una nota que hablaba de, un tuit leí en verdad, de alguien que decía, bueno, pero es un gobierno que no se quiere pelear con nadie. Hemos dado infinidad de peleas. Hemos dado peleas cuando dictamos la ley del aborto, hemos dado peleas cuando declaramos servicios públicos a las TICs, hemos dado peleas cuando dispusimos que no se podía desalojar a nadie que estaba teniendo un alquiler, hemos dado peleas cuando congelamos las tarifas, hemos dado peleas cuando dijimos que nadie podía interrumpírsele el servicio de luz, de gas, por falta de pago. Hemos dado pelea cuando dijimos que no se podían cortar los celulares por falta de pago. Hemos dado pelea todos los días. Lo que pasa es que nosotros damos pelea con una sonrisa. Y la gente piensa que no peleamos. Algunos piensan que no peleamos. Y como dijo Noelia hace un rato, con el diario del lunes y a sabiendas ya de lo que iba a pasar, si hubiese tenido la bola de cristal, hubiese aceptado aquel... Creo que fue miércoles, la candidatura de Cristina. Yo siempre le digo a Axel, la verdad, Alberto. Sí, porque yo he hecho política toda mi vida y para mí esto es parte de la política. Lo que confieso es que no esperaba este escenario. No, claro. Esperaba otro. Y siempre le digo a Axel, la próxima vez que agarremos esto, le damos la letra chica, porque no nos contaron nada de esto. Siempre le digo a Axel. ¿Sigue tocando la guitarra ahora? Sigo. ¿Qué está tocando? Lo que toco siempre. Yo sabés que soy un neviero consumado, así que ahí me traje de Puerto Madero, que estuve el otro día, un songbook de Lito, donde están todos los tonos, las partituras de los temas de Lito, así que estoy sacando temas de Lito que hacía mucho que no tocaba. Y estoy con eso. Muchísimas gracias, presidente. No, gracias.